Estimada audiencia, continuamos entonces con la presentación de nuestros expositores esta noche y es el turno de presentar a un egresado de nuestra alma mater. Él es el doctor Ángel Joel Centurión Larrea, ¿no? El licenciado en educación en la especialidad de lengua y literatura, con una segunda especialidad en investigación y gestión educativa, con un postdoctorado en educación y formación científica por la Universidad de Oriente de México. Es doctor en educación. Ha sido reconocido con las palabras magisteriales en el grado de maestro por el Ministerio de Educación. Es docente de pre y posgrado, además de educación básica regular. Se desempeña como formador tutor por el Ministerio de Educación en convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es el responsable del área de investigación del programa académico universitario. Asimismo, es embajador mundial de paz por la OCU. Dentro de la producción académica del doctor Ángel Centurión está el libro Gestión Escolar para el Autodesarrollo Rural. También un capítulo del libro Etología Aplicada, mucho más que una ciencia. Capítulo del libro Sistema de Calidad Universitaria en el eje Investigación en el Perú. Un artículo en revista científica, Competencias Digitales Docentes en época de emergencia sanitaria, necesidades y oportunidades para estudiantes de educación secundaria en Lambayeque. Un artículo en la revista científica Igualdad y Libertad en el Estado por Rousseau, Percepciones en la actualidad. El capítulo del libro Investigación sobre el sentido de vida en el hombre del siglo XXI. El capítulo del libro Involucramiento de directivos peruanos en el control y las decisiones gerenciales para una buena gestión escolar. En el libro publicado en el año 2022, Investigación como práctica permanente, percepciones de docentes peruanos sobre gestión y práctica educativa. El libro que nos va a presentar esta noche, la metodología INO para el autodesarrollo social de una comunidad lambayecana y otras investigaciones, lo ha desarrollado junto con Noelia del Pilar Jara Delgado. Ella es egresada del Colegio de Alto Rendimiento de Amazonas, es egresada de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. Y como les decía, el libro que ambos, o en todo caso el doctor Ángel Centurión, nos presentará, gira en torno a la metodología INNO para el autodesarrollo social de una comunidad lambayecana y otras investigaciones sobre comunicación y desarrollo. Sin duda alguna es un aporte de un conjunto de personas que produjeron este texto donde el doctor Ángel Centurión Larrea es coautor. Bien, entonces le vamos a dar la cordial bienvenida al doctor Ángel Centurión Larrea para que nos dé los alcances de esta propuesta metodológica como parte de su experiencia docente. Adelante, doctor Ángel Centurión, bienvenido. Bienvenido. Gracias, mi estimado José Antonio Rivas. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, a Karim Aguayo por la invitación. Bueno, lo que les traemos es un libro publicado en un aula, ¿no? En un aula universitaria y que integra el primer capítulo, mi tesis de una maestría, ¿no? La segunda maestría que he podido desarrollar en informática educativa y trabajos de 4 grupos de estudiantes universitarios que formaron parte del curso de metodología de la investigación científica de una universidad en la región. Entonces, quería empezar por esta imagen que
de alguna forma lo que quiere representar es esa lógica de encuentros, ¿no? Y de también perspectivas y funciones que tiene una clase universitaria, ¿no? En primer término, estas identidades socioculturales que conviven, ¿no? Y unas funciones universitarias que están ligadas con la investigación, pero también con la formación técnica y con la responsabilidad social. En ese sentido, la lógica de este libro, ¿no? De este producto, que en realidad son 5 investigaciones que se publican en una editorial colombiana, tiene como expresión esta naturaleza, ¿no? Ese hacer universitario, ¿no? De un docente con sus estudiantes para cumplir fines académicos, pero también de investigación y de la responsabilidad social. Muy bien. Es así que hay 5 capítulos, ¿no? Ahí está el profesor Centurión con una analogía de lo que pudieron haber sido estos 5 trabajos. Y el título es Metodología INO para el autodesarrollo social de una comunidad lambayecana y otras investigaciones sobre comunicación y desarrollo, ¿no? Les adelantaba que eran estudiantes del 8º ciclo, ¿no? Y somos 12 en realidad los autores, las cuales ahora me acompaña Noelia, que es autora de uno de los capítulos. ¿Ok? Muy bien. La lógica que quiero en principio presentar tiene que ver con la forma de abordar esta asignatura, ¿no? Y que permitió luego que emerja el producto, ¿no? Que es el libro de investigación. En un primer momento, una etapa que le denominamos bibliográfica, en donde se selecciona, se analiza y se interpreta información sobre una temática aludida o relacionada con líneas de investigación propias de la formación de estos estudiantes. Y luego una etapa de trabajo de campo, en donde a partir de instrumentos que han sido perfilados, también elaborados y validados en el aula, se interviene en la comunidad a través de entrevistas a profundidad, ¿no? Siguiendo una lógica cualitativa, fenomenológica y en la mayoría de las propuestas estudios de caso. Y finalmente, se da espacio para la exposición escrita, ¿no? La exposición escrita que tiene que ver con la presentación ya del artículo, ¿no? La elaboración, edición de ese producto que resuelve todo lo trabajado en la investigación previa, ¿ok? Muy bien, esto también lo coloqué porque suelo presentar con los estudiantes con los que trabajo y creo que puede servir de alguna manera como reflexión, ¿no? Como de repente ese punto de crítica de lo que se podría hacer en estas 16 semanas, ¿no? Que la mayoría de docentes universitarios tenemos para desarrollar una asignatura, un curso. Entonces, progresivamente se van determinando ciertos productos, ¿no? Y desarrollando en paralelo temas relacionados con la asignatura, pero va emergiendo el artículo científico, ¿no? O el capítulo del libro, ¿no? Que análogamente se podría trabajar. Entonces se conforman equipos primero, ¿no? En una primera semana se define la temática. Esto puede variar, es simplemente una ruta que metodológicamente me ha funcionado, pero no quiere decir que es la única. Luego el problema, se analizan las fuentes, ¿no? Sabemos que en investigación todo es recursividad, ¿no? No hay nada parametrado, ¿no? Sino que constantemente se va reflexionando y se va adecuando, ¿no? Ya sabemos que lo metodológico muchas veces tiene mayor peso que la definición del problema, por ejemplo, mismo, ¿no? Entonces, esto es simplemente, repito, una posibilidad
en el camino se va mejorando, ¿no? Luego se hace el análisis del género discursivo, ¿no? Que les decía puede ser el artículo científico, la elaboración del instrumento, una etapa de corte en donde se nivela, donde se refuerza, donde se reflexiona sobre lo actuado y se retroalimenta también, pero sobre todo se coevalúa. Se aplica el instrumento en la semana 9 o debería de aplicarse, ¿no? Podría incluso empezarse antes, ¿no? Sabemos que en una semana no bastaría, ¿no? Luego vendría la presentación de resultados, la discusión, las conclusiones, que son elementos de la estructura que se maneja, ¿no? Tanto para artículos como para capítulos de libro de investigación. Y en la semana 13 se culmina con el resumen, el abstract, ¿no? Las palabras clave como productos exigidos, ¿no? Por la mayoría de estas editoriales que pues reciben propuestas para publicación, ¿no? En la semana 14-15 terminaríamos con la parte de edición y la sustentación y el envío, ¿no? Supuestamente de los trabajos culminados y debidamente ya evaluados y mejorados, ¿no? A esta editorial, ¿no? O esa revista. Muy bien. Entonces, las siguientes diapositivas es un poco la idea nada más de lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, ahora en el primer ciclo tengo la oportunidad de ser docente contratado en este semestre también en la Universidad Nacional Pedro y Gallo. Y estamos ajustando, ¿no? A partir del aprendizaje, ¿no? Publicamos con los estudiantes de Ciencia Política y con los estudiantes de la Facultad de Educación un libro ya, ¿no? Con también esta misma lógica. Esto sería el segundo libro y que nos ha dado resultados, ¿no? Estudiantes del cuarto, quinto ciclo que se dan a la emoción también, ¿no? Porque es algo inspirador de poder, luego del arduo trabajo, ¿no? Realizado en clase, publicar, ¿no? Es una inspiración, ¿cierto? Entonces se va trabajando temas o contenidos en paralelo a una temática, pero hay sílabos que no nos ayudan, ¿no? Propio de la metodología. Por ejemplo, ahora en la nueva currícula de nuestra universidad, el curso de comunicación está muy pensado para presentar los artículos científicos, ¿no? Exige la sumilla, ¿no? Trabajar normas APA, por ejemplo, ¿no? Examinar cada una de las partes estructurales de ese artículo y el producto es un artículo científico, ¿no? Lo que en otros años, en otros tiempos, de repente eso sería pues algo que se vería muy distante, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la siguiente también es un poco la ruta que continuaría hasta la semana 16, ¿no? Con los productos, también las evidencias que progresivamente se van entregando y se van acompañando o mediando. Muy bien. La siguiente. Este es un ejemplo de la ficha, por ejemplo. Esta es la ficha de la primera semana que ya les he pedido a los estudiantes, ahora que hemos ingresado del primer ciclo, ¿no? Esta semana, miércoles, virtualmente, que ellos tendrán que completar, ¿no? Una idea del tema, ¿no? Ligado a su carrera, ¿no? Con algunos requisitos ahí, una ruta de sustentación, de por qué se elige ese tema, etcétera, etcétera, ¿no? Y se va acompañando este proceso, ¿ya? La siguiente. La siguiente diapositiva también es otra evidencia, ¿no? De una ficha a completar, ahora de recojo de información que luego va a servir de base para determinar las características y precisar unas precategorías, ¿no? Del trabajo hasta que se elabora el instrumento, ¿no? Luego de haber definido, pues, la problemática, etcétera, ¿no? Sí, eso lo podemos visualizar también en la siguiente diapositiva. No sé, ahí está, ¿no? Ahí tenemos una idea de la ficha que se trabaja, ¿no? Con las categorías determinadas, ¿no? Las subcategorías, las preguntas
como se habla de una propuesta cuyo instrumento sería una entrevista, una guía de entrevista, y la técnica es una entrevista semiestructurada, ¿no? Entonces se proponen algunas preguntas base y algunas posibles repreguntas que ya en el camino, pues, se van también ajustando y que permitirán recoger la información, ¿cierto? Muy bien. La siguiente, ahí tenemos para el análisis ya, ¿no? Cuando se recoge, se transcribe y se determina los hallazgos y los elementos emergentes o categorías, ¿no? O nuevas categorías que salen de la interpretación de la respuesta de los que han dado los entrevistados, ¿no? Entonces es un poquito para, para tenerlo como una idea general. Bueno, entonces les decía, el libro tiene 5 capítulos, ¿no? Noelia les va a hablar ahora del capítulo 2 y hablar un poquito del capítulo 1. Les adelantaba que es una síntesis de mi propuesta de investigación para una maestría en informática educativa y TICS, ¿no? Y tiene como columna vertebral una propuesta metodológica que me parece muy interesante porque recoge fundamentos como la inteligencia emocional, el pensamiento estratégico, ¿no? Lo que es el pensamiento crítico, la creatividad, la retroalimentación, como bases fundamentales, ¿no? Así como el desarrollo autónomo también, de lo que debería haber en un proceso denominado proyecto de aprendizaje, ¿no? Y la idea que se aplicó en esta investigación fue la de trabajar un taller para docentes que necesitaban ser fortalecidos en sus competencias digitales, ¿no? Es así como se siguió un procedimiento inspirado en Hino, con las etapas de que les había mencionado, ¿no? De tal forma que se logró, ¿no?, establecer que la ruta metodológica podría servir para ello, ¿no?, para potenciarlo. Eso de mi parte. Ahora voy a darle pase a Noelia, que bueno, estoy muy bendecido que me pueda acompañar. Adelante, Noelia. Gracias, profesor Ángel. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Como el profesor Ángel lo decía, soy Noelia Jara y justamente este artículo que les vengo a presentar o a contar un poco de qué trata, lo desarrollé juntos con mi compañera Joseph Ordóñez, que bueno, en este momento no está presente, pero también cabe mencionar que fuimos las dos quienes trabajamos el artículo. Y justamente este artículo es el resultado de la metodología que el profesor Ángel propone y bueno, y nosotros la aplicamos, ¿no? Que la aplicó junto con sus estudiantes, que en ese caso éramos estudiantes de octavo ciclo. Yo ya egresé. Y bueno, antes que nada me gustaría también contarles un poquito sobre de dónde vengo. Yo soy natural de Amazonas, específicamente de la ciudad de Bagua. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque justamente haberme criado en esta realidad, en esta ciudad que quizás tiene una forma de convivir muy distinta a Chiclayo, que es una ciudad de la costa, bueno, en líneas generales podría decir que es una ciudad pequeña donde la gente escucha mucho una radio local, ¿no? Tienen sistemas de comunicación distintos. Hay mucha gente que no tiene acceso a Internet o sea, a un sistema de Internet pagado, como la mayoría aquí tenemos, por eso justamente estamos conectados. También somos muy cercanos a comunidades indígenas como la Aguajún y la Wampis, que son las dos pertenecientes a Amazonas. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque justamente mi motivación para elegir mi tema de investigación fue haber convivido con esta realidad, ¿no? Y justamente el tema que yo propongo a mi compañera para comenzar a investigar y llegar a una conclusión es la comunicación de un programa social peruano
a su público vulnerable beneficiario, ¿no? Y hago hincapié aquí a un público vulnerable beneficiario, porque es muy distinto dirigirnos, por ejemplo, a jóvenes o a personas del estrato de una clase social A, de una clase social B, a estar hablando de personas que pertenecen a un estrato social de recursos económicos más bajos, ¿no? Y como comunicadora realmente me interesa saber y me llama mucho la atención en cómo funciona la comunicación en estos estratos sociales, ¿no? Porque lastimosamente no estamos tan cercanos a estas realidades, al menos en mi caso, desde ya estar acá en Chiclayo, me alejé, ¿no?, de Bagua, de esta realidad, ya no tengo esta cercanía física, me refiero. Entonces, me interesé mucho por ese aspecto y justamente revisando, como el profesor proponía, una primera etapa de revisión bibliográfica, nos dimos cuenta con Joseph que sí, verdaderamente hay muchos estudios dirigidos a cómo, qué piensan los colaboradores X de la empresa Google respecto a sus consumidores jóvenes o respecto a consumidores de clase socioeconómica B, ¿no? Y hay pocos estudios que hablan de públicos vulnerables, ¿no? ¿Cómo funciona la comunicación con públicos de gente en estado vulnerable? Más adelante profundizaremos. Entonces, nuestro objetivo es analizar las percepciones de las colaboradoras de este programa social sobre la aplicación de estrategias comunicacionales con este público beneficiario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensan estas colaboradoras de este programa sobre las estrategias de comunicación que ellas emplean para llegar a este público? Porque ciertamente siendo un programa social se dirigen a un público, ¿no? También cabe resaltar que este programa social tiene las características de alimentar y de educar de una forma, no de una forma pedagógica como lo hacen las escuelas de educación básica regular, pero de albergar a niños, a ancianos, no puedo decir específicamente el nombre por respeto y anonimato, pero es un programa social que tiene esas características, o sea, que trabaja día a día con ancianos, niños, madres y personas de las comunidades indígenas, ¿no? Por ubicarse en Bagua. Entonces, se desprendieron dos categorías de investigación, que es la comunicación gubernamental, por ser un programa del Estado, ¿no? Entonces, es muy diferente la comunicación de una empresa privada a la comunicación de un programa que viene de un órgano institucional que es el Estado peruano. Entonces, también la otra categoría viene a ser población vulnerable, ¿no? Que viene a ser esta población que se encuentra que sus condiciones las hacen más vulnerables, por ejemplo, a fenómenos sociales como por ejemplo las guerras, huelgas, fenómenos económicos o fenómenos naturales que se pueden dar. Entonces, justamente entran ahí los niños, los ancianos, las madres adolescentes, personas analfabetas y, por supuesto, personas de comunidades indígenas. Ahora, ciertamente, como el profesor Ángel lo mencionaba, utilizamos un enfoque cualitativo, nos regimos en un enfoque cualitativo y aplicamos entrevistas a profundidad a estas colaboradoras y encontramos estos hallazgos que para mí son muy interesantes y bueno, me gustaría que se puedan quedar con algunos de ellos. Encontramos, según las entrevistas, que la comunicación directa, o sea, que me refiero a una comunicación de cara a cara, el prestigio de los líderes, que en este caso viene a ser la cabeza de la institución, que es la directora de este programa social en la ciudad de Bagua, el prestigio de los líderes, la buena reputación de estos y además la interacción de estos
líderes, o sea, en este caso de la directora, la relación directa con el público beneficiario y además la actuación de los beneficiarios. Nos referimos a los ancianos, a las madres, a los niños, a los padres de estos niños que acuden a este centro. Ellos mismos se volvían voceros, según la opinión de las colaboradoras. Los ayudaba mucho que este público se convierta en vocero. Por ejemplo, si yo soy un padre de familia que mi niño acude a este centro, yo recomiendo a otro padre de familia. Pero lo más interesante es que, según las colaboradoras, era como se había vuelto un sistema. Ellos mismos llevaban a otras personas y ni siquiera era necesario anunciar por radio, hacer campañas muy como, o sea, de gran impacto para que la gente se acerque a ellos, sino que los mismos beneficiarios se convertían en voceros de la institución. Y además que la interiorización de las colaboradoras con la misión que realizaban, ellas se sentían empoderadas con la misión que realizan, como siendo parte de esta institución, les gustaba, se sentían bien, sentían que había un impacto en la vida de las personas. Son todos estos factores que he mencionado, la comunicación directa, el prestigio de los líderes y la actuación de los beneficiarios como voceros, más el empoderamiento con la misión del colaborador, son factores que ayudan a este programa o son parte de sus estrategias comunicacionales que en la práctica las desarrollan, pero teóricamente no tenían conciencia de ello, pero nosotros llegamos a esa conclusión teórica, las pudimos concluir, ¿no?, con estos hallazgos. Y bueno, eso es todo. Esa fue la presentación de nuestro artículo titulado Comunicación de un programa social a un público vulnerable beneficiario. Muchas gracias. Muy bien, Noelia. Y también agradecerte por la participación esta noche junto al doctor Ángel Joel Centurión Larrea. Es importante la presentación de este trabajo porque es el resultado de una experiencia y del trabajo con estudiantes, un docente que involucra a sus estudiantes y que producto de esa experiencia acumulada, esta pues se ve puesta o materializada a través de un artículo, a través de un texto que se publica y realza en este caso la labor docente. Felicitaciones, Ángel, por la propuesta metodológica, ¿no? La metodología INO, ¿no? Que hasta donde he ido comprendiendo busca en este caso el desarrollo de las competencias digitales, ¿no?, de los docentes. Y como ustedes han manifestado, en épocas de pandemia es donde han desarrollado esta experiencia, pero a partir de otros elementos que han confluido en el análisis y en la propuesta de este trabajo. Sin duda alguna, un aporte también para el campo educativo, de donde estoy seguro algunos maestros también van a tomar algunas ideas para poner en práctica también con sus estudiantes. Un abrazo, el tiempo es cruel, estamos corriendo con las disculpas del caso, pero me agrada, ¿no? Me agrada que el maestro le dé pase a su estudiante para que ella también forme parte de explicar toda esta propuesta, estimado Ángel. Un abrazo fuerte a la distancia y te dejo ya para que cierres la presentación del libro que nos han presentado esta noche. Gracias, José Antonio. Bueno, yo no me puedo ir sin saludar a mis maestros, al profesor Mario Sabogal, que también tuve la gentileza de aludirme en su intervención, al gran maestro Milton Manayay, ¿no?, que creo que todavía permanece ahí está. Entonces, bueno, el acercamiento que hemos tenido en la universidad contigo, ¿no?, etcétera, es siempre gratificante estos encuentros, que nuestros estudiantes que están presentes, ¿no?, ahora Noelia, que también ha sido, ya es coautora de un libro con su docente,
es fundamental, creo yo, estas prácticas y animarles porque por ahí vamos, ¿no? Por ahí va la forma de hacer también enseñanza universitaria. Un abrazo, gracias, José Antonio. Sí, los queremos invitar entonces a publicar con la unidad editorial universitaria, las coordinaciones a través de la licenciada Karin Aguayo Mat. Un abrazo, Noelia, para ti. Muchas Un gracias, abrazo, José Ángel. Antonio. Felicitaciones Un gusto. a ambos. Gracias. Buenas noches. Bien.